Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrevista en El Mostrador y hoy nos acompaña la constituyente Amaya Alves del Frente Amplio para abordar lo que ha pasado en las últimas horas y también lo que viene para estos días en la convención. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Saludos a todos y a todas. Bueno, Amaya, partamos por lo que pasó en los últimos días que pudieron sesionar. Hay que recordar que el día viernes no se pudo por casos de COVID y eso obviamente movió un poco la agenda, pero el día jueves sesionaron más de 7 horas. Vieron, si no me equivoco, 129 temas entre indicaciones y artículos. Se aprobó, por ejemplo, la propuesta de renuncia y de reemplazo de constituyentes. Se rechazaron también algunas indicaciones como esta polémica que se generó por el concepto de República de Chile, que no tiene que ver con un tema de contenido, hay que reiterarlo. ¿Qué es lo más importante de lo que se aprobó y de lo que se rechazó a su juicio el día jueves? Yo rescataría varios temas de lo que ocurrió el día jueves, varios temas como positivos para que quienes nos ven y nos escuchan puedan conocer el trabajo real que está haciendo la Convención Constitucional. Lo primero es el orden en el modo en que llevamos adelante, como tú bien indicaste, más de 100 votaciones. Pienso que la Secretaría hizo un trabajo magnífico. Es un trabajo casi de joyería, un trabajo artesanal en el sentido de poner el texto de base que ya está aprobado y contrastarlo con las más de 1000 indicaciones que fueron presentadas. Entonces hay que ir presentando en cada oportunidad el artículo de base más todas las propuestas que hacen los distintos conglomerados. Y votamos de manera muy ordenada, yo diría, en que la Secretaría, por ejemplo, dejaron de pedir los votos en altavoz. Y yo creo que eso es súper importante. Todos votamos con una aplicación, ya sea en la sala o remotamente, pero fue una votación inmediata, en que muestra inmediatamente en el panel cómo votamos, quiénes votamos. Yo pienso también que, o sea, eso, el orden, el modo como avanzamos. Pienso que evidentemente todos habríamos querido mayor tiempo para fundamentar, por un lado, la indicación o para argumentar, ya sea a favor o en contra. Y creo que eso genera que en redes, después cuando no gana una indicación, se genere un debate ex post, pero que no es un debate realmente dentro del marco del trabajo de la convención, es simplemente ya una difusión por redes de opiniones a favor y en contra. Pero creo que dada el tamaño, digamos, de la cantidad de indicaciones a votar, es inviable que fundamentemos cada una de ellas. Avanzamos en orden, o sea, a partir del preámbulo del reglamento de la Convención Constitucional y fuimos avanzando en la Convención Constitucional y los objetos del reglamento, los principios rectores. Yo creo que si uno pone atención al artículo de principios rectores se da cuenta que hay una serie de temas muy novedosos: la plurinacionalidad, las labores de cuidado, la perspectiva feminista, la inclusión, la equidad territorial, o sea, hay principios realmente importantes. Y alcanzamos a llegar a las reglas generales de funcionamiento, es como el avance del día jueves. Ya. ¿Qué es lo clave que se viene en estos días? Quedan varios temas pendientes. Yo sé que se plantearon, ojalá a partir en los primeros días de octubre, viendo ya los temas de fondo. ¿Cuánto retrasa lo que pasó el día viernes? ¿Retrasa mucho la agenda o no? ¿Y cuáles van a ser los temas clave? Yo creo que uno, lo que percibe desde fuera, es cierto, por el debate que se generó, que podría ser uno de los temas, el quórum de los 2/3, también el tema de los plebiscitos dirimente. ¿Cómo ve esos también temas en particular? Sí. Bueno, lo primero es decir que lo que ocurrió a propósito de los contagios con COVID era bastante esperable, o sea, en el sentido era, no sorprende, por supuesto que preocupa, pero no sorprende. Estamos en una pandemia a nivel mundial y pienso que a pesar de que tenemos un protocolo COVID y hemos tomado muchas medidas con apoyo de varios convencionales y de los órganos competentes, evidentemente preocupa, porque ahí hay personas que pueden tener condiciones de riesgo. Estamos esperando también saber, por ejemplo, qué variante es dentro del contagio con COVID. Eso es una cosa. Eh, Espero que no retrase mucho, por lo mismo que indiqué, tenemos una aplicación en el caso de no poder sesionar presencialmente, si hubiese un contagio más numeroso, tenemos una aplicación que podemos usar en nuestros teléfonos y en esa aplicación podemos votar de manera remota. Entonces yo espero que si existe un contagio de mayor número de personas que nos impida sesionar presencialmente o a todos o a muchos, espero que podamos seguir votando vía Zoom. Y luego el reglamento general entiendo que vamos a pasar inmediatamente a los otros reglamentos. O sea, esto es un ejercicio continuo hasta lograr la aprobación de todos los reglamentos, que son 4, porque hay un reglamento que ya está aprobado, que es el de asignaciones. Ahora bien, con respecto, yo realmente
no podría indicar un tema en particular. Yo creo que los temas interesan a distintos conglomerados, a distintas personas. Hay temas importantes, por supuesto, pero yo confío que las propuestas, tanto de los reglamentos de base ya aprobados como de las indicaciones, van a perfeccionar los textos. Y además lo que hemos visto hasta ahora son aprobaciones bien contundentes. O sea, yo creo que no está en duda la legitimidad de las decisiones que está adoptando el Pleno de la Convención Constitucional. Habrá algunas personas que no les guste en un sentido o en otro, pero yo creo que vamos avanzando. Y en el tema específico de los 2 tercios, ahí, bueno, se abría una puerta de acudir a la Corte Suprema, por ejemplo, por parte de constituyentes de Chile Vamos, a pesar de que en lo que hemos podido conversar con distintos grupos de constituyentes, hay confianza de que se va a ratificar eso quórum de los 2 tercios. Incluso Marcos Barraza, también en conversación con El Mostrador, decía que desdramatizaba un poco también las consecuencias. Decía que en el caso de ellos que han promovido sacar los 2 tercios, no van a hacer una pataleta, digamos, si es que finalmente se mantienen los 2 tercios, sino que van a tratar de seguir avanzando para que no se genere ningún tipo de complejidad dentro de la convención. Entonces, ¿qué pasa con los 2 tercios? ¿Usted cree que va a ser un tema complejo o ya hay una actitud quizás más abierta de poder buscar otras fórmulas para compensar aquello como son los plebiscitos dirimentes en el caso de Chile Digno, que también ha promovido esa herramienta? Sí, yo pienso que usted tiene razón. Creo que la norma del artículo 94, 95 y 101, que son los 3 artículos que dan cuenta de ese quórum que está por lo demás establecido en la Constitución vigente, de las 2/3 partes de los convencionales, las y los convencionales en ejercicio, me parece que va a ser aprobado. Porque además refleja la norma, el marco normativo que rige el trabajo de esta convención. Ahora, una opción, pero eso ya no depende de nosotros, una opción es que ese quórum fuese debatido y modificado en el Congreso Nacional mediante un mecanismo de reforma a la Constitución, pero eso excede en lo que nosotros podemos indicar. Podríamos estar a favor o en contra de ello, pero depende del Congreso Nacional. Y con respecto a lo que señala Marcos Barraza, a mí me alegra escuchar esa declaración, me parece que es importante indicarlo de ese modo, porque efectivamente una vez que aprobemos los reglamentos tendremos que empezar a trabajar en la creación de normas constitucionales y no podemos eternizar un debate en torno al quórum de aprobación porque necesitamos avanzar en la aprobación de normas constitucionales. Y efectivamente nosotros apoyamos la idea de plebiscitos dirimentes, pero habría que recordar que los plebiscitos dirimentes, la propuesta que se hace en el reglamento de participación popular también significa o también implica una ley de reforma a la Constitución. O sea, yo creo que hay que indicar eso porque si no parece que dependiera solo de nosotras y nosotros la, la implementación de los plebiscitos dirimentes y no es así. Ahora, ojo que también los plebiscitos dirimentes están basados en la hipótesis de que sea necesario dirimir, o sea, de definir, sea necesario determinar qué normas quedan dentro de la Constitución cuando han recibido un apoyo importante pero no llegan al quórum de las 2/3 partes. Entonces, esa normativa también es importante que una vez aprobada se explique para que toda la ciudadanía, todos los chilenos y chilenas, todos quienes van a votar en estos actos de democracia semidirecta, también queden muy claros del mecanismo, de la oportunidad en la que sería necesario ese plebiscito dirimente, porque es una situación particular, no es un mecanismo abierto que se va a usar en todo caso, tiene un supuesto de hecho que puede o no ocurrir. Amaya, bueno, este es un tema relacionado con la convención que quizás no tiene que ver directamente con los temas, pero que afecta el trabajo también de ustedes, que tiene que ver con el presupuesto. Este aumento o redistribución de los recursos que se ha planteado al interior de la convención, han habido varias reuniones de la directiva con el gobierno para alcanzar acuerdo en esta materia, por lo menos hasta ayer manifestaban a disposición. La presidenta Elisa Loncón decía que el problema va en camino a ser solucionado. ¿Qué tan relevante también es destrabar ese punto? Porque se entiende que el centro hoy día son destrabar o terminar de aprobar el reglamento, pero este es un tema que también va a ser relevante para el funcionamiento propio de la convención. Entonces, ¿qué tan relevante es que el gobierno pueda allanarse también a que esto finalmente sea resuelto? Muchísimo. Contarles a quienes nos ven y escuchan que la Convención Constitucional no ha tenido recursos disponibles para pagar a los equipos de los convencionales. O sea, hay personas, periodistas, cientistas políticos, abogados, abogadas, que han trabajado desde el 4 de julio apoyando a los convencionales en la redacción de normas, en los trabajos territoriales. Y esas personas no han recibido nada, no hemos recibido ni un peso para pagar a los equipos de los convencionales.
nada. Y eso es bien grave, porque además ahora, una vez aprobado el reglamento general y aprobado el reglamento de participación, va a empezar el trabajo en los territorios. Y todos quienes no somos representantes de fuera de Santiago tenemos que estar en la Convención Constitucional trabajando en Santiago, pero los equipos evidentemente están en los distritos y están llevando adelante trabajo territorial muy importante. Entonces, realmente yo no entiendo si será muy difícil desde el punto de vista administrativo o si hay realmente una especie de entorpecimiento de la gestión de por qué esto lleva 3 meses y todavía no existen los recursos disponibles para pagarle a los equipos de los y las convencionales. ¿Usted siente que ha existido algunos mitos respecto de este tema del presupuesto que quizás se han malentendido? En algún momento se habló de un aumento excesivo de los recursos, de alguna manera también explicaron que era una redistribución o mejoramiento en la gestión de los recursos. Han existido muchos mitos, cree usted, y también una intención quizás, claro, de confundir un poco respecto de este punto en particular. Sí, a mí me parece que respecto de los dineros públicos hay toda una especie de manto, ¿no? De duda respecto de la pertinencia, los montos, la adecuación, de si se gastan de manera adecuada, quién toma la decisión de cómo se gastan, de cuánto dinero se entrega. Y yo entiendo esa demanda ciudadana por transparencia y por probidad, y no solo la entiendo, sino que también creo que es adecuada. Pero distinto es en el fondo, no realizar un análisis, podríamos denominar justo, podríamos denominar técnico, respecto de la cantidad de recursos necesarios para llevar adelante el proceso constituyente. Y yo creo que en eso, claramente, este gobierno no ha sido favorable al proceso constituyente, no ha habido un apoyo. Muchos de quienes están hoy día en el gobierno votaron rechazo, o sea, no querían el proceso constituyente. Y creo que han impedido su normal funcionamiento desde el punto de vista administrativo. Ujú. Lamentablemente, Amaya, ahora, perdón, ¿mm? solo decir que prontamente hay elecciones y que confío y espero que el nuevo presidente de Chile sí apoye el proceso constituyente. Lo necesitamos urgentemente. Necesitamos que quien ocupe el poder ejecutivo vea el proceso constituyente como una oportunidad única de adecuar la norma constitucional a la realidad del país. Y para eso necesitamos apoyo. Ujú. Hay otro tema que es importante que también se aprobó allí, se aprobó durante estos días que tiene que ver con la mesa directiva. Bueno, la actual mesa de Elisa Loncón y Jaime Baza estarían hasta enero. Se mantiene el carácter rotativo, que era una idea que se conversó al inicio. Eh, entonces, ¿qué características debiesen tener a su juicio quienes asuman esa nueva etapa desde enero? O si es positivo también que quizás se pueda analizar la continuidad de la actual mesa a propósito de eh, mantener la fluidez, digamos, de los temas, porque en esa época ya se van a estar viendo, digamos, los temas de fondo. Entonces, no sé qué le parece que sea lo mejor, digamos, para esa etapa en particular. Sí. No, a mí me parece una buena idea la rotación de la mesa. En la norma no se permite la reelección, por tanto va a haber un cambio. Van a ser 9 cargos que van a ser modificados, en que hay una, eh, una presidencia y una vicepresidencia que se eligen por votación, ¿no es cierto? Lo que llamamos el sistema papal, o sea, se elige hasta que tiene la cantidad de votos requerida, que es la mitad de los convencionales. Y luego hay lo que se denomina las vicepresidencias adjuntas, que conforman lo que el órgano que se denomina mesa ampliada, que son 7, y que se eligen por patrocinio. Esas 7 personas electas por patrocinio lo que hace es asegurar una cierta representación, digamos, amplia de todas las sensibilidades presentes en la Convención Constitucional. A mí me gusta la idea de cambio en el sentido de que sean representadas otras personas. Creo que es importante que sea transversal la representación para que exista una articulación al interior de la mesa ampliada de todas las principales sensibilidades dentro de la Convención Constitucional. Me gusta la idea de representación de las regiones. Me gusta la idea de paridad, por supuesto, al menos la mitad deben ser mujeres. Creo que también es importante los 2 escaños indígenas, creo que debe haber representación de los pueblos originarios, sin duda alguna, que es un elemento importante en la actual convención, y por supuesto que quien dirija debe tener un liderazgo positivo, propositivo, un liderazgo colaborativo, alguien que esté disponible para conversar, para lograr acuerdos. Yo creo que es muy, muy importante que la persona que sea electa como presidenta, presidente de la convención,
tenga el ánimo de colaborar, de llegar a acuerdos, de lograr, en el fondo, ir generando normas constitucionales que representen ese cambio que está solicitado, que fue solicitado desde las calles, desde la ciudadanía, y ojalá que trabaje de manera muy colaborativa con el próximo gobierno. En temas más políticos, duramente políticos, digamos, bueno, hay un reconocimiento de todas las fuerzas políticas de que hay cierta hegemonía del Frente Amplio, o que por lo menos tiene la última palabra en algunos temas, una posición clave también. Lo miran también desde muchos grupos políticos como un buen aliado para ciertos temas. ¿Qué tanta presión genera eso en los constituyentes del Frente Amplio? Y cómo también está la relación con el Partido Comunista, donde no han tenido una alineación completa, digamos, en algunos temas, a pesar de la coordinación que se tiene, incluido el tema presidencial? Sí, lo primero sería decir que no estoy de acuerdo con la palabra hegemonía, porque yo creo que tiene un carácter negativo. No creo que el Frente Amplio sea hegemónico en ningún sentido. Eh, sí pienso, y además, por lo demás, creo que hasta sabio que en las urnas ningún grupo político que esté representado en la convención tiene el tercio para bloquear, y eso es importante decirlo. Dicho eso, creo que el Frente Amplio ha sido importante porque hemos puesto profundidad, seriedad y conocimiento al servicio de este proceso constituyente. En el Frente Amplio, o como convencionales del Frente Amplio, hay al menos 4 constitucionalistas. Está Fernando Atria, Jaime Baza, Cristian Viera y yo, Amaya Alves, que hemos trabajado más de 10 años en proponer el cambio a la Constitución, y ese trabajo no solo se ha dado a través de textos, de publicaciones, sino que también hemos trabajado en organizar a lo largo de Chile movimientos para la transformación hacia la nueva Constitución, como Marca tu Voto, como el Proyecto Puentes, como la Red de Constitucionalistas. Y yo creo que ese trabajo articulado con movimientos sociales ha hecho posible proponer normas, cambios, y ser relevantes, yo diría que esa es la palabra, ser incidentes en el debate constituyente que estamos llevando adelante en la Convención Constitucional. A mí me parece que hemos logrado buenos acuerdos, por supuesto que todavía hay que entrar al fondo, y ahí espero que tengamos mucha mayor cercanía con muchos grupos, como los movimientos sociales, como las feministas dentro de la Convención Constitucional, los escaños de pueblos originarios. Yo tengo esperanza que vamos a hacer un trabajo colaborativo muy importante en transformar las normas constitucionales. La relación con el Partido Comunista no ha sido la mejor. No, eso, yo creo que eso es evidente hacia afuera y hacia adentro también. No creo que haya sido por falta de voluntad de parte nuestra. Espero que mejore, yo estoy abierta a ello, al diálogo, al trabajo colaborativo. En reglamento yo al menos tuve un trabajo muy bueno con el convencional Gutiérrez, con Hugo Gutiérrez. Él fue importante en articular algunos acuerdos dentro de la comisión de reglamento, y le agradezco mucho su trabajo. Así es que no, estoy disponible, estoy abierta. Yo creo que puede ser mejor de lo que lo hemos hecho, y creo que por lo menos de parte del Frente Amplio e Independiente está esa voluntad. Maya, para ir terminando, en unos días ya comienzan a revisar, como decíamos, los temas de fondo. ¿Cómo se va a organizar el debate en esos temas? ¿Cuál, a su juicio, podrían ser los temas que podrían despertar mayor atención? Yo sé que son muchos, pero algunos que se puedan mencionar de los que van a ser más relevantes para ustedes, que para el Frente Amplio también en particular, y que podrían generar el mayor foco de atención en el debate, que todavía va a ser bastante largo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en las votaciones en los próximos días va a ser muy importante, bueno, terminar de votar el reglamento general, ¿no es cierto? En la estructura de las comisiones temáticas es importante, porque es la estructura bajo la cual vamos a llevar adelante las conversaciones. Entonces, la estructura de temática de las comisiones. Creo que también va a ser importante que se establezca un mecanismo de coordinación en temas básicos de derechos humanos, de género, de pueblos originarios, que también es una propuesta que nace del trabajo de algunas convencionales del Frente Amplio, como Connie Turnhout y Giovanna Roa, con colaboración de muchos otros. Creo que es importante la aprobación del reglamento de pueblos originarios, en que los propios escaños propusieron una indicación sustitutiva que nosotros suscribimos íntegramente. Creo que es importante el reglamento de participación popular, en incorporar mecanismos de participación en el proceso constituyente que nunca han existido en la historia de Chile, como por ejemplo el plebiscito dirimente, pero también, y yo diría incluso de manera más importante, la iniciativa popular de norma constitucional. Yo creo que esa es un cambio, digamos, total al modo de construcción de la norma constitucional, abriéndonos a la participación incidente
de todos y todas. Y finalmente el reglamento de ética, que lo que hace es establecer estándares bastante altos para la participación en el proceso constituyente, bajo estándares de transparencia, de probidad, de regulación de los conflictos de interés. Así que la verdad es que hay muchísimos temas muy interesantes. Yo espero que podamos volver a votar prontamente para así dejar listo esto y comenzar ya el trabajo de fondo en la creación de la nueva Constitución. Maya, ahora sí, antes de despedirnos, se me queda un tema que tiene que ver con el tema de transparencia, que ha generado también algo de resquemor y me gustaría que se pudiera explicar. Porque hay un rechazo, por favor corríjame si es que no estoy en lo correcto, rechazo a la transparencia en el secreto bancario y se aprueba también la advertencia por conflicto de interés. Pudiera creer también algún tipo de dudas de por qué finalmente se rechaza este punto. Entonces, si nos pudiera explicar en qué términos se avanzó en este punto en particular. Sí, no, la verdad es importante decirlo, era una indicación, la 80, y en ella se proponía que los y las constituyentes tenían que firmar una autorización y un documento en todos los bancos en que mantenga operaciones financieras y captaciones de cualquier naturaleza. Estamos hablando de una persona natural que puede tener una cuenta en la que lleve, por ejemplo, las compras de su hogar. Y el objetivo era levantar el secreto bancario para que las instituciones fiscalizadoras correspondientes, no sabemos quién, la PDI, no tenemos idea, pueda monitorear constantemente sus operaciones bancarias. Dice monitorear constantemente sus operaciones bancarias. Y aquí esto es importante porque, ojo, estamos hablando no estamos hablando de cómo llevar adelante estándares de probidad y transparencia, estamos hablando de cómo esto sería efectivo, porque los estándares de probidad y transparencia están en el Código de Ética. Estamos hablando de una regla que estaría en el reglamento general que establecería un mecanismo para implementar esto respecto de los y las convencionales. Y era mantener en el fondo abierta cualquier cuenta bancaria de los y las convencionales a disposición de las instituciones fiscalizadoras correspondientes. Y ahí nosotros tuvimos legítimas dudas de cómo implementar esto, porque no es que estemos en contra del estándar, por supuesto, todos las y los convencionales tenemos que cumplir estándares de probidad y transparencia, y de hecho el Código de Ética así lo establece, pero nos parece que no puede ser de cualquier manera. Yo creo que las personas todas tenemos también derecho a ciertos ámbitos de privacidad. Y me parece que ya hemos visto bastante hostigamiento por redes. Y entonces yo no me podría imaginar que la cartola de las compras familiares, de los medicamentos que tengo que comprar, de la cantidad de dinero que gasto en alimento para mascotas o cualquier otra vinculada a mis gustos, a mis orientaciones, a la vida que llevo, tuviera que ser en el fondo sometida al escarnio público, con a veces malas intenciones. Es tremendo lo que uno ve por redes. Entonces nos pareció que había, por un lado, un derecho a la privacidad, y por otro lado, no es que el secreto bancario no pueda ser levantado, porque cuando existe una investigación a cargo, el juez siempre puede solicitar el levantamiento del secreto bancario, y eso está regido por principios del debido proceso. Entonces nos pareció que era una medida desproporcionada, que no lograba el objetivo, porque no está en el fondo, si el objetivo realmente es evitar, no sé, el uso inadecuado, los efectos, digamos, muy poco adecuados del narcotráfico, de la coima, etcétera, existen mecanismos jurídicos que están regulados por el debido proceso. Esto nos pareció simplemente dirigido a seguir el matonaje por redes, eh, y la idea esa cuando decían el que nada hace, nada teme, me parece que es la misma lógica nefasta de, por ejemplo, la detención por sospecha, en que tendríamos que estar nosotros de manera transparente sometidos al matonaje por redes, eh, de cosas que yo personalmente, sin tener nada que esconder, quiero mantener en el ámbito de mi vida privada. Y me parece que en Chile no solo protegemos poco la vida privada, sino que la respetamos poco. Y no aceptamos que las personas tengan gustos, tengan preferencias, tengan vidas distintas al patrón que se nos mandata con a veces un poco de violencia por redes. Esa es la razón de fondo. Las personas que conocen este tema, que lo han trabajado, nos han dado toda la razón. Han salido un montón de personas a decir que es muy inapropiada la indicación, así que a mí me parece que está correctamente rechazada. Amaya, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por abordar esta cantidad importante de temas con nosotros. Y bueno, vamos a estar muy pendientes al trabajo que ustedes hagan, que ha sido muy intenso, con jornadas muy largas y entendemos que también van a estar los mayores esfuerzos en estos días para
terminar con el reglamento y ya partir con los temas de fondo. Así que muchas gracias y estamos en contacto, bueno, durante estos días para ver cómo va el trabajo de ustedes. Gracias, Nicole, que estén muy bien.